Usted. A ver, usted. ¿Usted tiene plena concentración? ¿Plena concentración en qué? Ahora mismo estaba concentrado en el Candy Crush. ¿Controla usted sus procesos mentales? Bueno, sí. A menos que usted crea que la vacuna de la COVID me la pusieron con el chip de Bill Gates, pero no, ¿eh? Pero los controla totalmente, integralmente. Hombre, yo... ¿Totalmente? ¿Qué es eso? ¿Comprende usted la naturaleza de los procesos mentales, de la conciencia, de la identidad personal y de la realidad? No creo que nadie la comprenda así, pero... O sea que no la comprende. ¿De usted? Usted está mal. ¿Yo? ¿Tiene autoconciencia? Como todo el mundo. No. Conciencia plena. Atención total. ¿Tiene usted? ¿Tiene? No, ¿verdad? Bueno, yo... Plena. ¿Qué quiere decir plena? ¿Vive usted el momento con absoluta plenitud? No sé qué sea eso. Pues por eso está usted mal, muy mal. Necesita tener atención plena al momento para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Hombre, ¿y no podría usted explicarme la verdadera naturaleza de la realidad así en pocas palabras? Sería muy útil para la física. Pero, ¿cree usted que sin experimentar usted mismo la trascendencia en su yo interior dharmático, karmático, dramático y extático puede comprender la realidad y dominar su verdadero yo? Hombre, no sé, nunca lo había pensado, pero bueno, el verdadero yo es que yo soy Pepe. Ni Pepe ni Papa. Usted tiene el espíritu chuchurrío y deslavazado, sin conciencia cósmica, sin prana, sin chi, sin una visión holística y cuántica, y eso es gravísimo. No me diga, yo no lo sabía. Para eso estoy yo aquí. Su vida, con perdón, es una mierda. Pero yo lo puedo llevar a las alturas de la iluminación de los chakras y la verdadera relajación. ¿Relajación así como cuando estoy dormido? No sea safio. Ese es un estado de viaje astral que tiene otras explicaciones. Me refiero a acabar con el estrés, a dominar su mente. ¿No la domino? No. Entonces, ¿qué hago? Pues, meditar. Tenemos precisamente un curso rápido de meditación de plenitud armónica con atención de autor de solo 4 años de duración, empezando con un retiro de 2 semanas en nuestro Instituto de Meditación y Asociación de la Carburación Kundalini en Bora Bora, con un coste de aproximadamente esto. ¿Es un dineral? ¿Y cuánto vale su espíritu? Además tenemos un plan de pagos con una financiera de la India que le cobra en rupias, con lo que parece mucho menos dinero. Su espíritu lo vale. Meditemos. Pues... Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. En varias ocasiones hemos hablado en este canal acerca de la meditación, provocando, por cierto, el enfado, la molestia, la incomodidad, la furia y hasta las cataratas de insultos de quienes son afectos a esa supuesta práctica. El origen de todo el problema de los meditadores contra este canal, tan identificado con el buen gusto y la moderación, es que hemos tenido el descaro infinito de indicar que nadie se pone de acuerdo en qué es la meditación y por tanto es algo que no se puede estudiar. Mire, si usted no puede definir, digamos, a los perros, a un perro, no puede hacer un estudio sobre los perros, su conducta, sus tamaños, su alimentación, sus costumbres de sueño, su propensión al juego, cómo enseñarles a no comerse el edredón o cómo ayudar a personas invidentes a desempeñarse con relativa normalidad en un mundo altamente visual. Porque si usted no sabe lo que es un perro, no puede definirlo, igual hace sus experimentos de conducta con 1 kilo de tomates, sus mediciones de tamaño con una manada de elefantes africanos, su análisis de la alimentación con una familia de cacatúas de moño amarillo que se alimentan de semillas, frutas y verduras, las observaciones de costumbres de sueño con un tiburón blanco, su propensión al juego con una geoda de las grandes y así sucesivamente. Es claro, ¿no? Estudiar algo conlleva de entrada saber qué repámpanos estamos estudiando, aunque luego el estudio nos ayude a afinar
o corregir la definición. Y cuando llegan con pomposos estudios sobre la meditación, hechos generalmente por científicos creyentes en la meditación y usando como sujetos experimentales a personajes que suelen medrar en la clase business de los aviones gracias a que venden meditación, libros sobre meditación, conferencias sobre meditación y documentales sobre, adivinó usted, la meditación, pierden la paciencia cuando uno les demuestra que en todo el diseño experimental se les ha olvidado una definición de la meditación. ¿Cómo sabemos que alguien está meditando? Porque nos lo dice. Hombre, no, así no se hacen las cosas en un laboratorio científico. Pero no me haga caso a mí, que soy un irresponsable y además tengo la poco elegante tendencia a pitorrearme de tales desfiguros. Veamos qué es la meditación. La RAE, que suele ser inútil, lo es en este caso al señalar que la meditación es la práctica mental y corporal dirigida a alcanzar un estado de relajación y plena concentración. Cualquier práctica mental y corporal dirigida a alcanzar un estado de relajación y plena concentración cuenta como meditación. Vamos, que incluso una enérgica cópula sería meditación si la dirigimos a esos nobles fines, que dígame usted cuándo está más concentrado que durante la danza horizontal y cuándo está más relajado que al terminar el tiempo reglamentario. Bueno, algunos vendedores de meditación incluso dirán que sí, que eso es meditación, pero otros dirán que no. La Clínica Mayo se tira del avión sin paracaídas al definir esto como un tipo de medicamento para el cuerpo y la mente, lo cual es muy poético y seguramente emociona a los meditacionófilos porque parece profundo, pero no da la fórmula de tal medicamento. Roger Walsh, que es un experto, nos dice que la meditación se refiere a toda una familia de prácticas dirigidas a entrenar la atención con la finalidad de aumentar la conciencia, ¿qué será eso? Y poner bajo control voluntario los procesos, ¿qué será eso? Y poner bajo control voluntario los procesos mentales. Su objetivo último es desarrollar la más profunda comprensión de la naturaleza de los procesos mentales, de la conciencia, de la identidad personal y de la realidad así. Toda, así como desarrollar estados óptimos de bienestar psicológico y de conciencia. ¿Es que los procesos mentales no están bajo control voluntario? Bueno, vale, mire, si usted medita, ¿puede explicarme amablemente los procesos mentales, la conciencia, la identidad personal y la realidad? Pues no creo. ¿Y cuáles son los estados óptimos de bienestar psicológico? Es todo muy vago, muy prometedor, pero muy vago. La empresa Be Well Trip se descara explicando que definir lo que es la meditación es complicado, pues se trata de un concepto muy abstracto que cada persona vive de manera particular, o sea, meditación es lo que usted quiera. Para unos puede tener connotaciones religiosas o espirituales, mientras que para otros es un método intelectual para adormecer el alboroto interno y conseguir estados más creativos o emocionalmente positivos. O sea, la meditación algunos la despachan en 2 líneas y otros se meten un parrafazo para decir que no se puede definir. Y finalmente vamos al texto de una empresa budista, el Centro Budista Triratna de Valencia, según el cual la meditación es un medio de transformar la mente. Ya, pero ¿cuál medio? Darse un porrazo en la cabeza con un bate de béisbol transforma la mente, pero dudo que alguien crea que eso es meditación. Habrá quien sí a todo esto, pero... Otra empresa, Nueva Tradición Kadampa, dice que la meditación depende del estudio de los textos de Dharma, asunto que no menciona ninguna otra definición. Mire, en los últimos años he pasado horas rebuscando en todo tipo de sitios para encontrar una definición de la meditación y no la encuentro. Y cuando encuentro algo que se aproxima más o menos a una definición de la meditación, esto suele tener 2 problemas. Primero, que no están de acuerdo con ella todos los demás vendedores de meditación o promotores desinteresados de la meditación si usted es proclive a creerse cosas así. Segundo, que se define por sus efectos, no por lo que es en sí. Nos dicen, la meditación lleva a la concentración, la relajación y la vivencia del momento. Bueno, pero si estoy concentrado, relajado y en el momento durante un concierto en el que se interpreta, no sé, la 7ª Sinfonía de Beethoven, ¿estoy meditando? Esto sería irrelevante a no ser porque en los estudios que nos sacuden sobre meditación, lo que se mide son precisamente los efectos. Es decir, que si alguien reduce su estrés, se relaja y está más tranquilo, es porque está meditando. O porque dice que está meditando, pero no hay forma de saber si realmente está haciendo lo que llaman meditación o simplemente se está relajando.
Si tú dices que las flores se abren cuando los ángeles bailan polka y luego me quieres convencer de que el hecho de que se abran las flores demuestra científicamente que los ángeles bailan polka, te echarían de cualquier revista científica y yo de mi casa. Pero si en vez de ángeles bailarines aduces la meditación, de pronto eres considerado serio. ¿Qué tipos de meditación hay? Cientos, literalmente cientos para atraer a todo tipo de clientes. Y de entre la meditación espiritual, la meditación focalizada, la meditación en movimiento, la meditación mantra, la meditación trascendental, la meditación progresiva, la meditación de bondad amorosa, la meditación de visualización, la meditación vipassana, la meditación de chakras, la meditación zen, por supuesto, la meditación de gratitud, la meditación dhammakaya, la meditación kundalini, la meditación caminante y otras muchas. Hoy destaca en el mundo la meditación mindfulness o atención plena porque es la que predomina en Estados Unidos y porque la inventó un gurú estadounidense. En 1979, un biólogo molecular, Jon Kabat-Zinn, lanzó el programa llamado Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, o reducción del estrés con base en el mindfulness, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Don Jon dice que la meditación se trata de prestar atención de modo sistemático, aunque supongo que si usted está prestando atención a este video o presta atención sistemáticamente a su clase de física cuántica, don Jon no diría que está usted meditando, sobre todo si no está pagando su cuota. Bueno, a ver, él dice que se trata de prestar atención pero de modo sistemático sin ningún otro motivo que estar despierto. Aunque esté usted despierto antes. ¿Por qué dice él? Mucho tiempo, si uno presta atención a dónde está su mente, no está en el momento presente, está en algún otro lugar, quizá en el futuro o en el pasado. Usted sabe todo eso, gastó grandes cantidades de tiempo preocupándose y planificando y luego molestándose sobre lo que ocurrió o lo que no ocurrió. Y el momento presente, que es el único momento en el que tenemos para crear o para estar en relaciones o para amar o para hacer cualquier cosa, como que les queda apretado. Ahora, quizás antes de escuchar esto, que en voz del señor Kabat-Zinn es mucho más convincente de como lo digo yo, porque después de todo de eso vive él, usted no sabía que tenía un problema. Es decir, usted piensa en el pasado, quizás recuerda cosas hermosas, una tarde en la playa, una película, un día en una ciudad en la que luchó mucho por visitar, un concierto. Y luego usted piensa en el futuro, cómo prepararse para él, qué quiere darles a sus hijos, a dónde viajar si se puede dar el lujo de hacerlo, o preparando una reunión con amigos el domingo para ver un partido y tomarse unas cervezas. Claro que necesita que alguien le diga que eso está todo mal, que usted tiene un problema, está equivocado. ¡Qué horror de vida se está dando, señora o quimera! Usted está muy mal y tiene que mejorar, y yo traigo la respuesta, la meditación mindfulness o de atención plena en oferta. Bueno, no yo. El señor Kabat-Zinn, que tiene nombre de gente seria, no como los Pérez, los Johnson o los García. Así que vamos a ver quién es Jon Kabat-Zinn antes de ver lo que es la Mindfulness Based Stress Reduction, marca registrada y negocio de miles de millones de dólares que representa cada año para empresas, para ejércitos, para todo tipo de organizaciones que creen que si le dan mindfulness a su gente, las cosas mejorarán. Como usted habrá visto, pues no han mejorado mucho. Jon Kabat, que luego adoptaría el apellido de su esposa, Zinn, nació en 1944 y estudió biología molecular, alcanzando su doctorado en el prestigiosísimo MIT, Massachusetts Institute of Technology, además de ser un activista contra la guerra y contra la industria bélica, lo cual está muy bien. Después se metió al budismo con los maestros Philip Kapleau, un maestro de budismo zen en la tradición Sambo Kyodan que tiene sus raíces en el Soto japonés e incorpora el estudio de Koan de la escuela Rinzai, de todo lo cual usted puede pasar sin que afecte su vida, la verdad. Estudió también con el maestro de zen coreano Seung-san Haeng-won, que hizo fortuna poniendo centros zen por todos los Estados Unidos después de haberse visto obligado a trabajar durante algunos años. Pobre. Vamos, que el señor Jon Kabat se metió en el budismo hasta que al parecer se dio cuenta de que el mercado del budismo místico estaba un tanto saturado, que hay cientos de gurús y maestros, cada uno con sus centros de meditación y sus retiros y sus cursos, así que se propuso ofrecer algo totalmente nuevo: budismo científico.
En sus propias palabras, la idea era liberar a la meditación de los factores culturales, religiosos e ideológicos y orientarlos a la mentalidad occidental, que por mera casualidad es la de sus clientes. Y así, Jon Kabat creó la reducción del estrés basada en el mindfulness después de una serie de estudios científicos que demostraban la existencia de un estado meditativo especial y que fueron desarrollados con el máximo rigor experimental y posteriormente publicados en revistas de alto impacto arbitradas por pares. Es broma. Lo desarrolló sacándoselo de la manga. Luego hizo un puñadito de estudios demostrando que al parecer la meditación podía ayudar a reducir el estrés y los trastornos de ansiedad. Podía ayudar. Pero para entonces, ¿qué importaba? Ya tenía un negocio que hoy ofrece más de 20 libros escritos por el señor Kabat, una masterclass de 10 euros al mes, unos audiolibros de meditación guiada de mindfulness, $19.95 cada uno, no dice si dólares o euros, y hasta cursos para convertirse en profe de mindfulness para poder cobrar con certificado oficial por la módica cantidad de $14,680 en la Brown University. Uno de los estudios, y voy a ponerlo como ejemplo, era el del mindfulness y el aclarado de la piel en pacientes con psoriasis de moderada a grave que estaban siendo sometidos a fototerapia y fotoquimioterapia. Dos cosas que se usan precisamente para combatir la psoriasis. El estudio se hizo con un grupo minúsculo de 37 pacientes. A la mitad le dieron unas cintas de audio de intervención de mindfulness mientras les aplicaban la terapia con luz. A la otra mitad no le dieron las cintas. Los que recibieron las cintas, dice el estudio, mejoraron más rápido que los que no las recibieron, y entonces la meditación mindfulness funciona. ¿O no? Porque en ningún lado del estudio que publicó el señor Kabat-Zinn se dice que los pacientes practicaran la meditación. El estudio solo dice que les dieron las cintas. Igual lo que ayudó es que se sentían más atendidos o más cuidados que los que no tenían cintas, que pueden haberse sentido abandonados o maltratados o algo así. Pero no se preocupe, que también vende este programa de psoriasis que promete, si usted tiene psoriasis, practicar con este programa de un modo continuo puede ser benéfico para sus potenciales efectos positivos en su piel. O puede no serlo. Y cuando se nos dice meditar modelo mindfulness es concentrarnos en nuestra realidad y estar alerta a ella, a lo que sentimos, a cada parte de nuestro cuerpo, a la respiración, a la temperatura, etc. Ahí hay un problema, mire. ¿Percibe usted sus zapatos, la sensación de sus zapatos en sus pies? En este momento probablemente sí. Pero antes de la pregunta no estaba usted consciente de ellos. De la presión que quizás siente al doblarlos sobre los dedos, de la sensación envolvente en el pie, del borde del zapato. Pues que ¿por qué debería usted prestarle atención a eso? Si no le molestan los zapatos, es preferible filtrar los impulsos nerviosos que vienen de allí, o de la sensación del asiento en sus glúteos, o el peso de las gafas sobre sus orejas y nariz. Todo esto nos permite concentrarnos en lo que consideramos importante. Hemos evolucionado para filtrar estímulos irrelevantes. Puede ser interesante tratar de concentrarnos en todo al mismo tiempo, aunque es imposible, pero ¿eso quita el estrés? ¿O solamente es el distraernos con esas sensaciones lo que puede reducir el estrés? El hecho mismo de que nos pongamos en una posición cómoda y nos relajemos es algo que nos relaja. Parecería que sin necesidad de demasiados cursos, apps, libros, audiolibros, conferencias, retiros en Bora Bora o un curso en el Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, donde sigue trabajando el señor Kabat, por $650. No abundaré más en el caso del señor Kabat-Zinn, salvo para señalar que su meditación ha tenido un impulso especial ya que la practica Sam Harris, escéptico y promotor del pensamiento crítico y racional, excepto en este asunto, donde acabó hasta haciendo su propia app de meditación mindfulness, lo cual resulta triste. Miren, cuando Jon Kabat-Zinn ofrece un libro intitulado A donde quiera que vayas, allí estás, uno siente que ha llegado a los terrenos del embuste más acabado, modelo Alejandro Jodorowsky. Sí, aquí estoy porque vine, que si no hubiera venido no estaría aquí. Que suena profundo y es absurdo. Pero hoy que hasta antiguos escépticos nos venden meditación, conviene recordar que las muchas formas de la meditación nacen con un objetivo religioso:
liberarse del ciclo brutal de la reencarnación y alcanzar la iluminación, el nirvana, el moksha, es decir, la integración con el universo y la disolución del ser individual, según una religión antigua. Porque si usted no cree en el dharma, el karma, la rueda del samsara y el moksha, ¿para qué medita? El elemento que más se repite en el marketing meditativo, claro, ya lo decíamos, es la reducción del estrés y la ansiedad, experiencias totalmente subjetivas que no podemos medir en el laboratorio. Ya en 2017 un grupo de psicólogos publicaba un artículo que valoraba críticamente los presuntos estudios sobre el mindfulness y concluía: el movimiento mindfulness y la evidencia empírica que lo respalda no han estado exentos de críticas. La desinformación y la mala metodología asociadas con estudios anteriores sobre mindfulness pueden hacer que los consumidores públicos se sientan perjudicados, engañados y decepcionados. Ojo que los llama consumidores. Bueno, al abordar estas preocupaciones, el presente artículo analiza las dificultades de definir la atención plena, como les decía yo, delinea el alcance adecuado de la investigación sobre las prácticas de atención plena, que no está definida, y explica cuestiones metodológicas cruciales para interpretar los resultados de las investigaciones sobre la atención plena que no podemos definir. El caso es que se sigue vendiendo un abanico de prácticas diversas y hasta contradictorias que se inventaron vagamente para un objetivo místico y esotérico de religiones primitivas en tiempos de una ignorancia y una superstición majestuosas. Pero ahora se vende para abordar afecciones que curiosamente solo atacan a los individuos que más gozan de la opulencia de estos tiempos y a quienes se enteran de que viviendo en el siglo XX deberían sentirse estresados, alienados, incómodos, insatisfechos, despersonalizados, agobiados, manipulados, sea esto cierto o no. Según los estudios existentes, no hay pruebas de que el mindfulness sea mejor para la ansiedad o la depresión que la mera relajación, el ejercicio, siempre recomendable, o la terapia conductual cognitiva, como se determinó en un metaestudio que valoró 47 investigaciones con 3.515 participantes, del que se habla en el libro The Buddha Pill, la píldora de Buda, Can Meditation Change You? ¿Puede cambiarte la meditación?, de Miguel Farías y Catherine Wickham, que no se ha traducido al español. Y es solo una de las muchas críticas a la meditación que los promotores de la misma suelen obviar y evitan comentar. Finalmente, la venta de la meditación, sea de la más vasta superstición kármica o de autores de élite que afirman que son científicos, que no lo son, depende de que usted crea que tiene una necesidad y que esa necesidad la va a satisfacer la meditación si aprende a hacerla bien y paga lo suficiente como para que sienta que está recibiendo a cambio un producto de calidad. Usted está mal es el mensaje principal. O incluso, si usted se siente mal es porque no tiene esto que vendo yo. Espiritualidad, tranquilidad, relajación, autosatisfacción, convicción de que usted es espiritualmente profundo y de que el universo está interesadísimo en usted y en cuando le duele una muela o cuando está hasta el gorro de que el niño no haga la cama. Suena de lo más frívolo, de lo más burgués en el peor sentido de la palabra, de lo más triste que sea necesario convencerle de que sus insatisfacciones en la vida se deben a que no medita y se resolverán precisamente si medita. Es frívolo, es triste y sobre todo usted descubre que no se resuelve. Como humanidad tenemos más satisfactores que nunca en la historia. El sufrimiento medio del individuo, sobre todo en los países opulentos, es infinitamente menor que el que sobrellevaron nuestros ancestros sin estresarse, sin terapia, sin meditar y sin sentir que sus vidas estaban vacías, pues pese a las condiciones aterradoras que tenían, que hoy nos derrumbarían a todos en el primer asalto, estaban convencidos de que sus vidas valían la pena de ser vividas. Quizás, solo quizás, es que es mejor negocio decirle a usted que está mal a decirle que está bien. Decirle que no puede superar sus problemas si no es con el brujo, el pseudoterapeuta, la vidente, la oración, la meditación y el pago oportuno de las facturas de todos ellos. Pero también quizás, solo quizás, deberíamos empeñarnos más en el mal negocio de decir que ni usted ni yo estamos tan mal como quieren decirnos que estamos, ni la solución está donde nos dicen que tenemos que comprarla, sino en la capacidad de ver desapasionadamente nuestra existencia al cabo de una historia humana escalofriante y saber que estamos mejor, y que mejor estamos cuando estamos con los nuestros y cuando trabajamos por la comunidad y cuando hacemos cosas más que estar cruzados de piernas, que no de brazos, meditando a las órdenes de alguien que no sabe más que nosotros demostrablemente.
¿No cree usted?